Hola chicos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Hola, señor, buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos ¿Qué días, tal señor. está? Hola, ¿qué tal van en las clases? ¿Estresados? No, Un poquito, un poquito. poquito. Solo Ya se, poco, señor. ya se empezaron a estresar y todavía no me has iniciado. No, todavía no. Solo un poquito, poquito. Poquito. Y acá Eso está me fresco el parece. clima. Le da un Ay, poquito de sueño. sí, dan ganas de dormirse, pero lo bueno es que ustedes están en la casa, tienen esa ventaja. No, pero hay que ser responsables de estar en clase. Sí, pues, pero se puede, o sea, puede estar un poquito más cómodo. En cambio, nosotros aquí sentados es como que ya necesito pararme. Pero está bien. Bueno, ya dimos tiempo. Entiendo que estaban en otra clase y por los horarios que están corridos, pues es un poco difícil, como que a veces uno está bien emocionado también en alguna actividad y es un poco difícil salirse y entrar a otra, ¿verdad? No se preocupen, yo doy tiempo. Esperemos que para después, pues la otra semana ya no esté así el horario y si está, pues vamos a ver cómo nos acomodamos para que ustedes no salgan perjudicados. Hablábamos del archivo en la clase pasada y yo les mencionaba a grandes rasgos muchos temas a la vez, ¿verdad? Y les explicaba el tiempo de vida que tiene que tener un documento, por qué se debe de archivar, si se deben tirar los papeles o no se deben de tirar, si por qué tienen unas máquinas trituradoras de papel, si ya no es necesario. Bueno, preguntas como esas fueron las que nosotros vimos en la clase pasada. Les voy a compartir un video. Necesito que le presten mucha atención y después vamos a platicar porque voy a hacer algunas preguntitas. Entonces, ojo ahí con el video. Me cuentan si logran ver la pantalla, creo que está ahorita cargando. Ya, señor. Ok, Mira, señor. Ya, señor. le voy a dar play a ver si lo escuchan. Sí, se escucha. Ok, lo vuelvo a repetir. Entonces, por favor, préstenle bastante atención al video y platicamos en un ratito. Procesos llevados a cabo en el archivo de una empresa. Cada área tiene procesos que corresponden a su naturaleza y función dentro de una empresa. En el caso del archivo, este implica alta responsabilidad porque está directamente relacionado con la información que posee la compañía. Este compromiso tiene que ver con los registros contables, historia representada en las actas de la junta directiva y las gestiones particulares de las diferentes dependencias. A continuación se presentarán las principales funciones del archivo central. Una vez inicia el año, los departamentos que conforman la compañía deben organizar y preparar la documentación correspondiente a los dos periodos anteriores. Es decir, en el año 2014 se preparan los documentos correspondientes al año 2012. Esta se organiza y se consolida en el inventario único documental de acuerdo a la tabla de retención documental. Se guarda en la caja de archivo asignada, se diligencia la información que está en la tapa de la caja y es llevada al coordinador del área de archivo para realizar la transferencia primaria de documentos. La información del formato único documental se valida y con esto se hace la transferencia de responsabilidad sobre los documentos para garantizar la conservación de los mismos en el archivo central. Cuando se hace la transferencia primaria de documentos, la responsabilidad pasa al archivo central y por tanto la custodia del documento la debe realizar ahora el responsable de esta área. La custodia implica que los documentos que ingresan al archivo central serán conservados garantizando su integridad de los diferentes agentes que pueden deteriorarlos. Por otra parte, se hará un protocolo que garantice el acceso restringido a los documentos por parte de personal ajeno al área de archivo.
Este protocolo debe establecer los tipos de acceso a la información en donde se manejan las restricciones correspondientes según el tipo de documento, en especial cuando se trata de historias laborales, historias clínicas e información de los clientes. Para estos casos se deberá registrar los datos de quienes acceden a la información, fecha, motivo y autorización para poder acceder a ellos. La custodia de documentos se debe realizar de manera eficiente. Para esto es necesario tener evidencias documentales de su realización y manejar formatos en donde se registre la información de quien solicita los expedientes, número de folios del expediente que sean entregados y número de folios que son devueltos. En estos casos se debe hacer revisión de la tipografía de la foliación para evitar adulteración de documentos y reemplazo de los mismos. En el control de documentos hay que tener un especial cuidado teniendo en cuenta que hay información registrada que puede convertirse en elementos probatorios en cualquier proceso jurídico y por tanto hay partes interesadas en la eliminación de los mismos. En el caso de evidenciarse acciones que busquen la destrucción deliberada de la información puede ser un agravante en los procesos adelantados. En el caso de evidenciarse acciones que busquen la destrucción deliberada de la información puede ser un agravante en los procesos adelantados. Este proceso tiene que ver con la recepción de los archivos de gestión de cada área. Para esto se diligencia el formato único de inventario documental en el cual se registran la firma de 3 personas, la que diligenció el documento, la responsable de la entrega de los documentos y la que los recibe. En todo caso, cada una de las personas debe verificar los contenidos de cada expediente en cuanto a folios y fechas. En este contexto, la persona que diligenció los documentos es quien hace la organización de cada expediente y se parte del principio de buena fe. Por tanto, se presume su correcto orden según los principios archivísticos y la tabla de retención documental. Para finalizar, es importante señalar que el área de archivo de las empresas se constituye como la memoria colectiva de la compañía. Por tanto, es relevante velar por su supervivencia y buen funcionamiento. Ok, si nos damos cuenta, el video tenía mucha información. No sé si le prestaron atención. Quisiera que compartiéramos algo que le llamó la atención o si le surgió alguna duda de todo lo que escuchó en el video. Los escucho. Pregunta, ¿es verdad que algunos archivos sí se pueden presentar como evidencia judicial? Así, archivos guardados. Sí, siempre y cuando estén dentro del mínimo de tiempo de vida, ¿verdad? No sé si le entendía la pregunta, si a eso se refería. Sí, señor. Ujú, Sí, gracias. sí. Hay unos archivos jurídicos que pueden ser muy peligrosos como lleva una persona equivocada. ¿Es comentario? Pregunta, no. Comentario. Ah, ya, ajá. Hay documentos judiciales o jurídicos, ¿verdad? Por eso yo no sé si ustedes en el video se percataron de que dice que no todas las personas o no cualquier persona puede tener acceso a los documentos, sino que hay que hacer un protocolo para que las personas entren o vean esos documentos. Sí, Kenny. Pues por eso los peritos contadores tienen prohibido al hablar, al hacer así el archivar pues, o hacer, ¿cómo se llama? El inventario de cada empresa, tienen prohibido hablar sobre eso, de cómo se fue, cuánta cantidad y todo eso, porque es información reservada, no para cualquiera. Es por ética también, ¿verdad? Se recuerdan que nosotros vimos el año pasado, y no me pueden decir que no porque yo lo di, en el curso de redacción vimos el decálogo del perito contador. Y dentro del decálogo del perito contador hablaba de ciertas cosas como la discreción que nosotros tenemos que tener. Y el otro año, primero Dios que ustedes estén en sexto, llevan el curso de ética. Entonces se van a dar cuenta que también es parte de la ética del profesionalismo de uno, valga la redundancia, como profesional, de no dar datos o de no informar acerca de los lugares donde nosotros hemos trabajado, ¿verdad? Creo que es parte de la ética. ¿Alguien más quiere opinar? ¿O alguna pregunta que le haya surgido de acuerdo a lo que vimos en el video?
¿Por qué están callados? Sí, Mónica. Señor, mire, nosotros sabemos que cuando uno tiene el cargo de archivero tiene que cuidar muy bien los documentos y la integridad de ellos. Tienen que garantizar que estén bien y tiene que ser una persona fiable. Pero en dado caso le pasara algo con los documentos, ¿qué pasará con la persona? ¿Sería despedida, pero podría ir a la cárcel o no? Exacto, buena pregunta. Obviamente, el proceso de despido o el proceso de una llamada de atención la va a tener en la empresa donde esté laborando, ¿verdad? Pero ya si son documentos como, por ejemplo, judiciales, que sí ameritan o que sí son importantes para la empresa o para cierto caso de un cliente, sí, podemos tener hasta una demanda por parte de la empresa para la que laboramos y podemos tener problemas judiciales. ¿Quién más levantó la manita? Bresley. ¿Sí, Bresley? Bueno, Mónica, no sé si ahí Bueno, le respondo. Perdón, Bresley. no hay problema. Bueno, Sí, como en este caso estamos hablando de documentación, mi familia estamos así tenemos una empresa de manejo de madera, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros estamos relacionados con lo que es el INAP y por lo tanto se maneja la papelería de ingresos y egresos para el manejo de la mercadería que se ingresa. Y Creo que lo silenciaron, señor. Bresley. Pues a mí me aparece el micrófono abierto de él. Otra vez. Presley, no se escucha. A mí sí me aparece el micrófono de él encendido, pero en realidad no lo escucho. No sé si está encendido. Bresley, no sé si usted logra escucharme. Fíjese que ya no lo estoy escuchando. Tal vez se le fue el internet, o sea, un bajón de señal a él. Sí, de repente. En el micrófono. Estaba interesante. Estaba interesante porque quería ver qué. Ahorita sí ya tiene apagado. Leslie, activa tu micrófono. Ah, ya, entiendo, Bresley, entiendo. De acuerdo. Bueno, me quedé con las ganas de escuchar su comentario porque por lo visto, o sea, usted tiene bastante práctica en esto de archivo por la papelería que manejan, pero lo dejaremos para más adelante cuando ya estemos en el curso. Ajá. Una pregunta. ¿Un archivo importante puede reemplazar, si es que se extravía, puede reemplazarse fácilmente o lleva todo un proceso complicado? ¿Cómo así, Kenny? Vamos a ver. De que digamos, un archivo que sea de suma importancia y de que se Ok, extravíe pero cuando usted me habla de un archivo, ¿es de un archivo físico o me habla de físico. un documento? Ah, un documento así, Ah, físico. un documento físico, ajá. Digamos que sea muy, pero muy importante para una empresa, ¿se puede reponer fácilmente o lleva todo un proceso para reponerlo? Lleva todo un proceso, ¿verdad, muchachos? Imagínense, hablemos de un juzgado, X, juzgado de familia, juzgado, no sé, X juzgado. Usted va a hacer un trámite y le piden ciertos documentos o dentro de la sesión que tuvieron para hablar acerca del tema o de la dificultad de una demanda, por ejemplo.
usted levantó un acta o usted hizo alguna constancia en donde tal día se reunieron, de qué es lo que se habló. Archiva el acta, pero el acta desaparece. Entonces, esos son documentos que siempre van a ser necesarios para concluir un caso, porque usted inicia el caso con toda la papelería y al cerrarlo tiene que estar la papelería completa de todas las reuniones o las actividades que mantuvo con la persona. Entonces, si ese documento se pierde, imagínense cuándo vuelve a hacer un acta. Pues es fácil, me va a decir usted, ¿verdad? Es fácil, se vuelve a hacer, pero no lo ven así nuestros jefes inmediatos, sino que depende mucho de nosotros de ser muy responsables y muy ordenados. Ahora bien, qué bueno que sacaron esto porque yo esperaría que ustedes sean muy ordenados en su casa, ¿verdad? En su cuarto, en la sala, que apoyen en casa a que todo esté ordenado, porque a veces somos un poquito desordenados. Kenny, gracias. A veces nosotros somos muy desordenados y no nos gusta cómo mover las cosas, ¿verdad? Y en este curso de archivo, lo primordial es ser ordenado. Si usted no ordena cierta cantidad de papeles en 1 o en 2 días, en la semana va a tener el escritorio lleno de papeles y no va a saber ni cómo empezar. Ojo, ustedes ahorita dirán, bueno, Miss, pero, o sea, ahorita ustedes lo suponen porque ustedes no han tenido la, no han tenido la oportunidad de laborar. Cuando ustedes ya se gradúen y estén laborando, primero Dios, entonces ahí se van a acordar del curso, porque en toda empresa existe un archivo. Dice Ivania, en el video decía que para poder ver todo lo archivado de un año tenían que pasar 2 años para poder verlos completos. Por ejemplo, son de los 2012, lo pueden ver, ajá. Así, eso indicaba. Lo que pasa es que recuérdense que hay documentos activos, hay otros documentos inactivos y no cualquier persona puede verlos. Es decir, por ejemplo, ustedes acá en el colegio, préstame el libro de mate, préstame el inventario de conta y ustedes fácilmente se lo prestaban así, ¿verdad? Entonces, cuando uno está a cargo de un archivo en una empresa, de hecho hasta llaves, ¿verdad? Tienen los archivos para dejar bajo llave la información y solo quien tenga la llave de ese documento pues es la persona encargada y así sucesivamente hasta cierto momento va a poder ver los documentos. Cualquier persona no, pero sí lleva su tiempo. ¿Sí, Kenny? Por ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola, los creadores de la Coca-Cola, que son dos señores, ¿verdad? Ya grandes de edad, solo ellos dos tienen permitido entrar a una gran bodega que tiene hasta una gran puerta de seguridad de hierro y toda la onda, o sea, porque uno no quieren extraviarlo y no quieren que sea conocido, obviamente, y no perderían, harían pérdidas millonarias, dijeran aquel. Definitivamente. ¿Sí, Mónica? Señor, mire, si supongamos que se roban ciertos documentos a una persona que eran de la empresa, pero esos documentos servían para acceder a cierta información, ¿qué se haría con eso? ¿Se cancelarían o qué se podría hacer? Muy buena pregunta, Mónica, porque recuérdense que todos estamos ahí, sí que en cualquier momento nosotros podemos cargar papeles, ir a hacer un trámite y no sabemos qué nos pueda pasar, ¿verdad? De hecho, cabal me recordé de su compañero, sí supieron del accidente de Oscar, ¿verdad? Nufio, señor. De Nufio, ajá. Entonces hablábamos ahí con un compañero de ustedes y me decía, señor, es que lo que pasa es que en la carretera uno nunca sabe y peor manejando, solo Dios sabe, efectivamente. Entonces lo mismo, nosotros salimos a hacer un trámite o alguien nos roba los documentos, obviamente es algo que no lo planeamos, ¿verdad? O sea, es algo que uno no sabe qué va a pasar, porque si sabe qué va a pasar, pues no sale. Pero si se extravía un documento así, por el hecho de haber sido robado, no va a tener tanta consecuencia con nosotros. Obviamente habría que volver a registrar. Dependiendo la magnitud de la información y dependiendo de la empresa en que sea y el documento que haya perdido, así va a ser también lo que pueda pasar.
Imagínense el ejemplo de la Coca-Cola que ponía Kenny siempre, Mónica, que logren sacar información de este lugar donde tienen sus archivos o donde tienen información. Obviamente ya no van a ser la Coca-Cola a nivel mundial la número 1. Probablemente van a haber otras bebidas. Supongamos que es como procedimientos para la Coca-Cola que ellos tienen ahí, supongamos. Entonces va a haber mucha más competencia del mismo producto a causa de que yo haya perdido cierta información. No sé, Mónica, si le resuelvo ahí la duda. Sí, señor, sí está bien. Gracias. Bueno, Mónica. Sí, Kenny. Como yo tengo un familiar, ¿verdad? Que trabaja en un lugar y él una vez llevaba documentos en un sobre, ¿verdad? Y él como va en moto siempre y ahí llevaba documentos con firma, ¿verdad? Y decía que las bien iba como unos 1,000 quetzales solo en firma, porque sí tenía que pagar por la firma. Dice que se le mojaron y otra vez tuvo que imprimir las cuentas y pagar otra vez por las firmas. Entonces me imagino que también le afecta a uno un poco, ¿no? Que se dañen los archivos y demás. Y en este caso, pues le tocó a él pagar porque hay documentos oficiales o legales que llevan firmas y que llevan timbres. Se han escuchado mencionar los timbres, ¿verdad? Entonces son unos sellitos que se les colocan a los documentos, pero esos tienen un costo. Y si nosotros no cuidamos eso, a nosotros nos tocaría pagar. Dice Rudy, aquí en el tribunal no se puede perder nada porque manejan evidencias. Exacto. Y en algunos casos, como estos que son instituciones públicas, mucho más requisito, ¿verdad? Usted entra hasta que evalúen, hasta que lo investiguen por completo a ver qué pasó. Les hablo, por ejemplo, del organismo judicial, entre otras entidades bastante públicas, por ejemplo, el tribunal también que Rudy comentaba en el chat. O sea, se necesita ser bien cuidadoso. Usted está haciendo tarea, está con su libro, está comiendo, desvació, por ejemplo, o se cayó la taza de café y mojó su libro. Ay, se mojó, pero bueno, no pasa nada. Pero en una oficina, cuando usted ya está trabajando, ya tiene a su cargo responsabilidades, usted no puede estar comiendo y los documentos pueden estar acá y que pase lo que tenga que pasar. No, ahí ya somos responsables. Yo les decía, ahorita tal vez va a ser un poco incomprensible porque ustedes no van a la práctica. La práctica la hacen cuando ya estén laborando. Entonces vamos a suponer que en unos 2 años usted ya va a poder practicar lo que estamos hablando ahorita. Obviamente el curso nos va a ayudar a tener una noción. Y como se supone que nosotros estudiamos para la vida, ¿verdad? No vamos a estudiar solo ahorita porque tenemos el curso. Ya cuando nosotros trabajemos y laboremos en algunas instituciones de estas, nos vamos a dar cuenta de la mayoría de papeles que pueden existir y que deben de archivarse. Y la responsabilidad. De hecho, también para prestar, sigo yo con esa parte del video, para prestar un documento o para que vean un documento hay que hacer una hoja de solicitud donde se quede por escrito la constancia. Por ejemplo, yo estoy en el Departamento de Recursos Humanos y hay otro departamento que quiera que le preste un documento. Entonces yo hago la solicitud, ¿verdad? Lleno la solicitud donde el otro compañero necesita tener este documento y automáticamente yo lo presto. En ese documento se respalda o se identifica cuántos días lo va a tenerlo una semana, para qué lo va a utilizar, cuándo se lo lleva y cuándo lo entrega. Dice Cristian, ¿es para tener un respaldo? Sí. Y ojo, y aquí no es que yo te conozco y como somos amigos o como somos compañeros y como tenés palabra, lo voy a confiar. De la boca para allá, nada. Todo tiene que ser escrito, con firma, con la letra, etcétera, ¿verdad? De la persona que lo prestamos. Porque si un documento se llega a perder o a mojarse o no sé qué pueda pasar con el documento mientras se lo prestamos a otra persona, entonces obviamente nosotros no vamos a ser los culpables. Va a ser el culpable quien tenía el documento, pero para eso yo tengo que tener lo que Cristian nos decía, un respaldo. Dice Kenny, algunas veces es muy difícil acceder a un simple pedazo de papel. Sí, así es. Puede ser simple un papel, pero que valga mucho para muchas empresas, ¿verdad?
Entonces, no sé si tienen alguna otra duda, algún comentario. Tenemos clase hasta el viernes, ¿verdad, chicos? Aquí estoy viendo mi calendario. Sí, el viernes tenemos de 12:20 a 1. Ok, sí, y es que ahorita solo es la introducción. Espérense, cuando ya estemos allá en los temas, les van a surgir más dudas como estas. El año pasado me hacían una pregunta, por ejemplo, una persona que estaba en Estados Unidos había venido a estar aquí 2 años, pero toda su vida estudió en Estados Unidos. Entonces, no tenían, hay ocasiones que no tiene validez el estudio de acá, allá o el de acá, porque se tienen que hacer como adecuaciones o se tienen que hacer exámenes para nivelación de cursos. Y el problema fue que en el lugar donde él estudió en Estados Unidos, era el papá de un alumno, se habían extraviado los documentos. Entonces el papá hizo el trámite donde, imagínese, cuando buscaba a la directora o a la secretaria de ese colegio en Estados Unidos para que le volviera a firmar un certificado de cursos, automáticamente era como que no había estudiado o como que había perdido el año. Y no hablamos de un año, hablábamos de muchos años de estudio. Entonces, al final, pues se puso una demanda al colegio donde él había estudiado en Estados Unidos y al año logró que le dieran un oficio en donde hacía constar que él se había cursado, pero que por motivos XY, los documentos de él en los años en que había estudiado no aparecían. Imagínense ustedes. Imagínense que acá en el colegio, por ejemplo, pierdan sus certificados del año pasado, de este año, y el otro año que se gradúen les digo, miren chicos, se quemó la papelería. Se quemó la papelería y ustedes como que no hubieran cursado ningún grado. Les da algo, creo yo. Sí, un año, Ken. Imagínense ustedes. Tal vez es algo tan simple que suena, pero mire todo lo que le llevó al señor poder hacer el trámite para lo que tenía que hacer, que le solicitaba. Sí, todavía no es mucho, pero igual lleva tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos a quedar ahí, chicos, para que ustedes tengan chance de también entrar a la otra clase si tuvieran, y si no, pues de respirar un poquito. Ya que no hay dudas y no hay preguntas, espero que les haya sido interesante.